Hola deportista, te doy la bienvenida al episodio 114 de Inteligencia Deportiva, el podcast que te trae todo lo que necesitas saber sobre psicología y coaching en el deporte. Lleva tu rendimiento al siguiente nivel a través de tu mente. Ya sabes que como cada semana presenta este programa Miguel Ángel Rodríguez y que puedes seguirlo a través de Spotify, iVoox, Apple Podcasts y también lo puedes ver en el canal de YouTube. Hoy vamos a contestar la pregunta de un oyente que nos hizo hace un poquito más de un mes y que hasta ahora no lo hemos podido contestar sobre la capitanía, sobre la importancia del capitán en un equipo. Es una pregunta o un comentario, un correo que nos mandó Jeremías Arrieta y que decía: Buen día, mi consulta sobre la capitanía se debe a que después de esta pretemporada de fútbol, por la manera de entrenar todos los días y mi forma de hacerlo al 100%, me nombraron capitán. Y quisiera saber qué aspectos mentales puedo trabajar para transmitir a mis compañeros, cómo puedo ayudarles y si hay principios básicos para ser un líder positivo. Muchas gracias por la respuesta, estoy muy atento a todo su contenido. Saludos. Pues muchas gracias a ti por la pregunta, Jeremías. Y me parece que planteas un tema bastante importante. Sois muchos los que nos seguís, que entrenáis o formáis parte de equipos. En este caso, él es de un equipo de fútbol, pero lo mismo se puede trasladar a un equipo de baloncesto, a un equipo de balonmano o de voleibol, de cualquier deporte. La figura del capitán es muy importante y en un equipo, pues es el que lidera y el que representa a todos los demás en el campo y también fuera del campo. ¿Qué características debe tener un buen capitán? ¿Cómo puede influir en el rendimiento del equipo? Bueno, pues eso es de lo que vamos a hablar hoy. Si te interesa saber más de este asunto, pues ya sabes, quédate. Pero antes, pues déjame que te recuerde que en inteligenciadeportiva.es vas a encontrar las mejores formaciones para que desarrolles tu capacidad mental en el deporte, mejorar tu confianza, aprender a reprogramar tu mente con PNL o, por supuesto, el camino de Mindful Sport, que es el completísimo curso donde vas a aprender a entrenar tu mente y además vas a aprender a hacer una planificación de todo ese entrenamiento. Entra también si quieres descargarte la guía de inteligencia emocional para deportistas o para solicitar la posibilidad de hacer una consultoría gratis conmigo. En cualquier caso, entra en inteligenciadeportiva.es y descúbrelo. Y ahora sí, vamos a comenzar hablando de cuáles son esas cualidades que debe tener un buen capitán. Y el propio Jeremías lo decía en su pregunta, hablaba de un término muy importante que es el liderazgo positivo. Un buen capitán debe ser un líder positivo y debe ser respetado por sus compañeros. Debe inspirar confianza y que sea capaz de motivar al equipo en los momentos difíciles. Además de esto, debe ser capaz de comunicarse de manera muy efectiva y escuchar a sus compañeros y a sus entrenadores. Y todo esto no es algo gratuito. Todo esto no lo consigue una persona por sí mismo. Todo esto te lo dan los demás. El que tú seas respetado o el que tú inspires confianza, lo consigues a través de tus actos y a través de tus actos del día a día. Entonces, lo primero que debe hacer un buen capitán, lo primero que tienes que hacer, Jeremías, es creerte esa figura, ese rol. Asumir que eres tú quien debe empezar a ejercer ese papel dentro del vestuario. Porque de lo contrario no va a ser posible que te lo regalen los demás. Así que desde ahí, en el día a día, en tus pequeños actos, en todos los detalles que te puedas centrar, es donde debes empezar a tomar ese papel. ¿Algún ejemplo? Pues por supuesto, ser el primero en llegar, ser el que siempre cumple las órdenes del entrenador dentro del campo, ser el que invita al diálogo y también ser aquel que asume sus errores cuando los comete, aunque de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Todo esto en el día a día. Tú tienes que ser el ejemplo de los demás, te conviertes en el espejo que se miran los demás. Además, un buen capitán debe tener pues bastante experiencia en el deporte y ser una persona comprometida con el grupo y comprometida con su mejora. Recuerdo como Michael Jordan hablaba de que él exigía muchísimo a sus compañeros, incluso reconocía que en muchas ocasiones lo hacía de mala manera. Esto, que puede ser discutible, bueno, pues lo hacía Michael Jordan, que era grande, pero él lo justificaba de una manera pues muy buena para mí. Y es que él siempre era el primero en llegar al entrenamiento, el último en irse y el que más se esforzaba.
Si había que hacer 30 sprints, él hacía 40. Si había que tirar 50 triples, él tiraba 150. Y de esta manera, él se sentía capacitado de decirle a cualquiera que no estaba dando el máximo. Y como te digo, no siempre se lo decía de muy buenas maneras. En definitiva, tratar de ser un modelo a seguir. Piensa que si todos hacen lo mismo que tú, el equipo va a mejorar, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que debes buscar. Que tener una actitud tal que si todo el mundo la imita, si todos la siguen igual, el equipo va a ser imparable. Dentro del campo, el capitán debe ser capaz de liderar a sus compañeros y tomar decisiones importantes. Por supuesto, ser el nexo del entrenador, ser la persona que lleva a cabo aquello que le va marcando el entrenador, pero también ser capaz de tomar decisiones porque muchas veces el entrenador no está dentro del campo, con lo cual no tiene toda esa información. Así que, como tal, como capitán, el que debe tomar muchas veces esa iniciativa debes ser tú, ¿de acuerdo? Si tus compañeros te dan ese respaldo y tienen esa confianza en ti, seguro que te van a seguir. Debes ser capaz de mantener la calma, incluso en los momentos de presión y de estrés. Y también debes reconocer esas emociones de tus propios compañeros, anticiparte a ellas, conocerles, por un lado, y saber cuándo pueden estar en una situación límite para poner remedio antes de que se produzca un problema, ¿vale? Ante la pregunta de cómo puede influir un buen capitán en el rendimiento del equipo, te diré que puede ser la clave para el éxito de cualquier equipo de fútbol. Hay muchas veces, todos hemos conocido, equipos grandes, con muy buen rendimiento, con muy buenos resultados, que al irse su capitán, al irse su referencia, se han venido abajo. Y por otro lado, hemos conocido equipos que les ha pasado justo lo contrario. Ha sido deshacerse de ese supuesto líder que tenían, líder bien como capitán o bien líder por tema mediático, y ha sido marcharse y empezar a tener muy buenos resultados. Entonces, fíjate hasta qué punto puede ser clave la figura del capitán, ¿de acuerdo? Siempre pensando en él como en un líder positivo y motivador, inspirador para los demás y, importantísimo, nexo con los entrenadores. Tiene que ser también de la confianza del entrenador, si no, el equipo no va a funcionar. Si el entrenador siente que no puede confiar en su capitán, se produce un vacío ahí en la comunicación que al final acaba siendo muy negativo. El capitán es quien representa al equipo en el campo, como te digo. Por lo tanto, su comportamiento, su actitud, tanto dentro como fuera, tiene que servir para que todos lo puedan imitar. Y de esta manera, que toda su influencia se alargue mucho más. Seguramente en tu deporte tengas alguna referencia o la hayas tenido de personas que si todos se hubiesen comportado como él, el equipo hubiese ido a más, ¿verdad? Y a lo mejor no eran los mejores. Quizás tampoco eran los que más experiencia tenían, pero sí los que más comprometidos estaban. Si tú quieres llegar a ser capitán o quieres llegar a ser líder, aunque no lleves el brazalete, esa palabra es clave. El compromiso con tus compañeros, el compromiso contigo mismo, con tu evolución, el compromiso con tu equipo, con tu club, el compromiso en definitiva con todo el entorno deportivo que estás queriendo representar y que estás queriendo ayudar a superarse. Solo de esa forma vas a asumir ese rol y solo de esa forma vas a sentirte capacitado y te van a reconocer capacitado para conseguirlo. En muchas ocasiones caemos en el error de pensar que nosotros no somos líderes, que yo no he nacido para liderar a nadie. Esto es un error, porque todos, sin excepción, somos líderes. Lo primero, de nuestra propia vida. Y lo segundo, siempre nos movemos en ámbitos en los que nos tocan ser líderes. A lo mejor lo tenemos que ser de nuestra familia, o lo tenemos que ser de nuestras amistades del estudio, por ejemplo, del instituto, del colegio, o lo tenemos que ser en el deporte, o lo tenemos que ser en el trabajo. El caso es que el liderazgo se puede entrenar y se debe desarrollar. Tú, como formando parte de un equipo, debes buscar ese desarrollo, ¿vale? No conformarte con la figura de seguidor solamente. Por supuesto, es muy importante, como te decía antes, que aprendas a asumir errores cuando los cometes. Si se comete un error, se reconoce y se dice en el grupo, no pasa nada. En el deporte el error es intrínseco y puede ser un error deportivo
O puede ser un error de comportamiento, de actitud, el no saber afrontar una situación, lo que te decía antes, llegar tarde a un entrenamiento. Bueno, cualquier circunstancia que se dé, siempre que pienses que te has equivocado, da un paso adelante y reconócelo, porque eso te va a ayudar muchísimo a ganarte el respeto de tus compañeros. Por último, me gustaría hacer la incidencia en lo importantísimo que es desarrollar una capacidad de diálogo para con los demás. Sentirte que eres el nexo tanto de tus compañeros, entre ellos, como del entrenador y, por supuesto, del grupo técnico con el grupo de jugadores. Tienes que hacer todo lo posible para que el ambiente sea abierto. Esto no quiere decir que todos se lleven bien, que todos sean amigos y que vayamos juntos siempre a tomar algo después de cada entrenamiento. No. Pero dentro del campo de juego, dentro del vestuario, hay que fomentar y hay que hacer ese esfuerzo por entender a todas las partes, ¿vale? Y por supuesto, hacer el esfuerzo para que todas las partes se comuniquen. Esa es la clave. Que tú seas ese nexo, ese teléfono móvil que pone en contacto a unos con otros, ¿de acuerdo? Para ello, importante que no prejuzgues. Simplemente cada uno tenemos nuestro punto de vista de las cosas. Lo que se trata es encontrar un punto de vista común. En resumen, la figura del capitán es muy importante en cualquier deporte de equipo y puede influir en el rendimiento y éxito, como te estaba comentando, de cualquier grupo. Un buen capitán debe tener esas cualidades que te he dicho: el liderazgo positivo, experiencia, capacidad de inspirar confianza, el respeto, asumir los errores, fomentar la comunicación para que de verdad el equipo empiece a funcionar como grupo cohesionado. Espero, querido Jeremías, y espero a todos aquellos que me estáis escuchando que formáis parte de un equipo, que os haya ayudado a enfocar de un modo un poco más concreto eso de la capitanía, porque desde luego es un aspecto muy importante. Y esto es todo por hoy. Ya sabes que en inteligenciadeportiva.es puedes dejarme tu pregunta, si quieres, para próximos programas o una propuesta para cualquier tema que quieres que trate, ¿de acuerdo? También puedes hacerlo a través de la encuesta semanal de Spotify o de los comentarios en YouTube. Y como siempre, pues te doy las gracias por tu apoyo al proyecto, por comprar el curso, el audio, por compartir el podcast con tus amigos, con tus compañeros deportivos y con todos los conocidos que creas que les puede interesar. Tus valoraciones positivas en Spotify y en YouTube también me ayudan mucho. En fin, te doy las gracias por estar ahí y espero contar contigo para la próxima semana. Hasta entonces, que pases un muy feliz día.